Sí, aquí he de decirte que tenemos por parte de las grandes instituciones del Departamento de Salud hay algunos cursos, pero que son cursos, y internamente sí que estoy hace unos 5 o 6 años que lo pusimos en marcha siguiendo esta idea tuya, ¿no? De que hay que ver, aparte de formar o dar algunas herramientas, tiene que haber un acompañamiento. Pusimos en marcha un sistema inspirándonos en las pistas de esquí. Es un programa, un itinerario formativo para tutores por niveles, ¿no? El verde, el azul, el rojo y el negro, ¿no? Donde cada vez les vamos ofreciendo herramientas formativas un poco más complejas, ¿no? Y en los últimos niveles, la gente que ya está haciendo pues, niveles de feedback más avanzado, gestión de conflictos, una vez hemos pasado ese nivel, pasan a ser mentores de los que están en las pistas verdes y azules todavía. Entonces, y además lo intentamos hacer de manera interdisciplinar. Esto que al principio parecía que íbamos abocados al fracaso, ellos mismos nos han descubierto que es una de las cosas más enriquecedoras. Probablemente aquí, fruto de nuestra idiosincrasia, somos un hospital muy grande, hay 10.000 personas trabajando aquí y muchos no se conocen entre ellos. Tenemos 170 tutores. Pues hacer que muchas de estas formaciones sean interdisciplinares es tremendamente enriquecedor a nivel de conocimiento y a nivel humano. Porque una de las cosas que nos valoran y puede parecer una cosa menor, dice, es que ahora cuando tengo que ir a tal especialidad o tal, ya tengo a alguien que conozco, ya tengo un contacto y esto me facilita mucho mi actividad como tutor y como asistente. Por lo tanto, nos damos mucho valor a ese acompañamiento y lo hacemos entre especialidades diferentes que pensábamos que no funcionaría y es un elemento de valor que aconsejo experimentar porque aporta mucho.